Buenas tardes con todos. En esta oportunidad hablaremos sobre el CIP y profesionalismo y códigos de ética. Comenzaremos con un breve resumen. Profesionalismo y códigos de ética. Para empezar, ¿qué es un profesional? Un profesional es toda aquella persona que puede brindar un servicio o elaborar un bien, garantizando el resultado con calidad determinada. Puede ser una persona con un título universitario o técnico para el caso de las disciplinas de las ciencias y las artes. Puede ser un técnico en cualquiera de los campos de aplicación de la tecnología. O puede ser una persona con un oficio determinado. Al desempeñar una actividad profesional, es imprescindible actuar bajo una serie de normas y premisas éticas y morales que garanticen las diligencias en el ejercicio de dicha profesión. Es lo que se le conoce como ética profesional. La ética profesional se define como un conjunto de normas y valores morales que los profesionales de un determinado sector deben respetar durante el ejercicio de su profesión. Se traduce en una serie de comportamientos y pautas de actuación encaminadas a fomentar las buenas prácticas laborales y la armonía social. Entre estos principios éticos están la responsabilidad, el respeto, la diligencia, la constancia, la puntualidad, la justicia o la honestidad. Es habitual que en los distintos sectores profesionales recojan estos principios en un código deontológico que incluye los criterios que deben ser puestos en práctica en el ejercicio de su profesión. Por ejemplo, existen códigos deontológicos para profesionales de la salud, para periodistas, para abogados, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿qué es la ingeniería? ¿Es la ingeniería una profesión? Dentro de la organización moderna del conocimiento, la ingeniería es una profesión y una, por tanto, es una reconceptualización de las disciplinas que operan tanto en el campo de ellas mismas como en el campo de las prácticas. Las profesiones son una interfaz entre las disciplinas y las tecnologías que ellas hacen posibles. Para nuestro caso, podríamos precisar que un profesional es una persona que aplica ciertos conocimientos y destrezas generalmente adquiridos mediante estudios formales al servicio de la gente. Además, un profesional observa un código aceptable de conducta, usa discreción y juicio al tratar con los demás y respeta sus confidencias. La ingeniería como un cuerpo especializado de conocimientos y de prácticas es una profesión que puede ser analizada por referencias a sus fundamentos disciplinarios y por referencias al campo de las prácticas tecnológicas en el cual debe invertir. Desde un punto de vista son diversos los aspectos que demanda el establecimiento del currículo de la formación del ingeniero. Uno de esos aspectos tiene que ver con el desarrollo de la cultura moderna en sus dimensiones éticas, estéticas, humanísticas y políticas. Además, debe tener en cuenta el carácter social de la ciencia y la tecnología, que obliga a adoptar una postura crítica frente a sus múltiples impactos y a articular de una manera racional la ética con la técnica. Bien. Ahora hablaremos acerca de la ingeniería como una perspectiva histórica. Muchas cosas han sido logradas por los primeros ingenieros. Ellos fueron responsables de varias construcciones antiguas. Algunos ejemplos son la Gran Muralla China, las pirámides de Egipto, el Coliseo en Roma, el Muro de Adriano en el Reino Unido, el Puente de Yard en Francia, los diques en los Países Bajos, entre otros. Los ingenieros fueron responsables también de muchas máquinas de guerra, como arcos y ballestas, catapultas, torres de asedio y arietes, barcos de guerra, misiles y el fuego griego. En los tiempos antiguos no existía una educación ingenieril y por ello los ingenieros construían sus estructuras por prueba y error.
Siguiente, por favor. Bien, la ingeniería como una profesión. La ingeniería requiere una educación formal extensa, no simplemente un entrenamiento práctico de 4 o 5 años de estudio. En suma, la ingeniería tiene todos los atributos de una profesión, ya que es la profesión en la cual el conocimiento de las matemáticas y de las ciencias naturales, la experimentación y la práctica se aplican para desarrollar formas de utilizar económicamente los materiales y las fuerzas de la naturaleza para el beneficio humano. Siguiente, por favor. Bien, los códigos de ética. El código de ética de una organización es un conjunto de principios y reglas que definen el comportamiento ideal. Ahora nos preguntamos, ¿por qué necesitamos un código de ética? Bien, esto es porque nos facilita la toma de decisiones en todos los niveles de una organización, ya que reduce la ambigüedad y las consecuencias de las perspectivas individuales en los estándares éticos. No se conoce mucho acerca de los primeros códigos profesionales. En los tiempos medievales, el propósito era promover el poder del gremio, estabilidad en el trabajo y riqueza para sus miembros. Bueno, aquí en la parte de, ¿no? O en el sector de comparación de códigos, aquí, algunos de los principales atributos de los códigos de ingeniería predominantes se muestran justamente en esta tabla, ¿no? El código de la ASME, que sin duda es la más general, la más completa. Entonces, ¿no? Más que nada se prefiere justamente esta tabla de aquí, porque algunos de los demás códigos no proporcionan lineamientos en relación con los sobornos. Ahora, ¿por qué apoyar los códigos? Cualquier profesión digna de llamarse así debe gobernarse por un código de ética profesional que claramente identifique las obligaciones y responsabilidades en relación con los derechos de los afectados por su desempeño. Primero, los códigos profesionales proporcionan criterios comunes que estipulan la conducta profesional. Segundo, estos códigos proporcionan un punto de partida para la discusión de cómo la ética profesional debe modificarse. Entonces, ¿no? Como resultado del cambio en la percepción de las obligaciones profesionales. Y tercero, los códigos de ética de las profesiones pueden proporcionar de una explicación de las razones fundamentales para que los profesionales se adhieran a estándares profesionales, aun cuando sean presionados para violarlos. Entonces, en resumen, podríamos decir que los códigos de ética de las profesiones son reglas que supuestamente gobiernan la conducta de los miembros de una profesión determinada. Entonces, de manera general, como tal, se asume que los miembros de una profesión han aceptado respetar estas reglas como condición para la práctica de esta profesión. Ahora, con respecto a las limitaciones de los códigos, algunas veces estas reglas, bueno, son muy vagas y generales, de poco valor y con frecuencia evidencian un poco más que el deseo de la organización profesional de autopromoción. En otros casos, por ejemplo, como con los abogados, los códigos profesionales pueden ser muy específicos y detallados, y además es difícil generalizar en relación con el contenido de los códigos de ética de las profesiones. Sin embargo, frecuentemente involucran una mezcla de reglas morales puras, ¿no? Por ejemplo, la confidencialidad de la información del cliente. Gracias. Ahora analizaremos los aspectos interesantes. Un gran saludo que estoy viendo este video. En esta ocasión voy a explicar los aspectos interesantes del texto del profesionalismo de los códigos de ética. Bueno, en primera instancia tenemos el modelo de contrato social. Pero ¿en dónde aparece este modelo de contrato social? Este modelo aparece debido a las organizaciones profesionales que existen actualmente. Este modelo de contrato social se define en tres elementos bases. Los profesionales son guardianes de la confianza pública. Esto asegura también el cumplimiento de su deber y constituye también la base de su posición privilegiada en la sociedad. Segundo, la sociedad debe subsidiar el entrenamiento de los profesionales. Y como tercer punto, y a mi parecer más importante y más interesante, es que hay un acuerdo implícito entre el profesional y la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, según yo lo tengo entendido, es como que una especie de mano invisible a lo Adam Smith, en donde primero el profesional es el encargado de proporcionar ese servicio para el bienestar del público, pero además este autoservicio se autorregula, o sea, no, yo no puedo hacer así como quiera o esto, ¿no? Se autorregula debido a que esto tiene una clientela. Y para asegurar esa competencia técnica y eficaz y el apego a grandes estándares, a grandes estándares, es que ocurre esta autorregulación, esta mano invisible. Bueno, como segundo punto, tenemos ¿la ingeniería es una profesión? Es una pregunta un poco así compleja, un poco esto.
pero en sí se puede definir. Pero primero tenemos que definir qué es una profesión. Una profesión es alguien altamente calificado en un campo específico, algo así, a grandes rasgos. Y bueno, entonces la ingeniería es una de ellas. Bueno, afortunadamente sí, sí está definido como ello. ¿Por qué? Porque la ingeniería no, en realidad la ingeniería requiere habilidades sofisticadas y el uso de juicio razonado y el ejercicio de la discreción. Esto no es posible automatizarlo, no es posible que lo haga una computadora y tampoco es algo rutinario. Esto va cambiando con el tiempo, con la experiencia, con los conocimientos previos. Y es por eso que se llega a la conclusión de que la profesión en la cual el conocimiento de las matemáticas y de las ciencias naturales que se adquieren mediante el estudio, la experimentación y la práctica se aplican con juicio para desarrollar formas de utilizar económicamente los materiales y las fuerzas de la naturaleza para el beneficio de la humanidad, siendo esta la definición prácticamente de la ingeniería. Un aspecto que me pareció muy interesante del texto fue el ejemplo que que el autor plasma en la primera parte, ¿no? De un joven que se encontraba de vacaciones, al segundo día como que está un poco mal de salud, llama a una doctora, bueno, llama a una doctora, la doctora pues, bueno, el joven va a su consultorio, la doctora le dice que se tiene que quitar la camisa y el pantalón, lo hace, le comienza a hacer un par de preguntas algo íntimas, le responde con total confianza, pues porque nosotros como sociedad, creo que todos sabemos que nosotros como sociedad asumimos que los doctores respetan las reglas morales que sirven a la profesión médica, es más, cuando existen operaciones de riesgo de vida o muerte, muchas personas pues no tienen tanto miedo porque confían en los doctores a pesar de que son unos completos desconocidos, ponen sus vidas en manos de los profesionales médicos. Entonces, ¿por qué confiamos tanto en estos profesionales, no? Primero debemos saber qué es un profesional, ¿no? Un profesional es alguien altamente calificado en un campo específico, alguien que tiene una experiencia apropiada y demostrada, la cual se traduce en conocimientos y habilidades vitales para el bienestar de todos los miembros de la sociedad. Esto conlleva responsabilidades especiales que otros no tienen. Sobre todo debido a la influencia en el bienestar humano, es imperativo que los profesionales ganen y mantengan la confianza pública. Obviamente, si la doctora pues no hubiera respetado la privacidad del joven y hubiera, no sé, contado sus cosas a otra persona, obviamente la confianza se perdería, pues, y las demás personas no confiarían más en una doctora, ¿no? Creo que respetar las reglas morales que sirve a cada profesión es muy importante, es como que la base de la profesión. Entonces es importante ganarse y mantener la confianza pública. Sin esta, la profesión obviamente no puede prosperar y los profesionales pierden la habilidad de influir adecuadamente en el bienestar público. Debe subrayarse que la confianza debe ganarse y mantenerse no solamente al ser competente, o sea, conociendo el campo, sino al apegarse a tener altos estándares morales, ¿no? Los ingenieros tienen deberes con sus clientes y con el público. La ingeniería requiere una educación formal extensa, no simplemente entrenamiento práctico, 4 o 5 años, de estudio en una escuela de ingeniería, sino también una formación rica en valores y en el uso de juicio razonable. Ahora les paso con mi compañero. Necesitamos los códigos. Los códigos éticos son normas, reglas, leyes que nos hacen actuar de manera correcta, hacen que tengamos un comportamiento ideal. Pero nosotros, como personas pensantes, ¿en verdad lo necesitamos? Si nosotros que somos seres racionales, seres que podemos pensar y analizar si algo es bueno o no, ¿de verdad necesitamos a alguien o algo que nos diga lo que debemos hacer? Porque podemos usar el imperativo categórico de Kant para saber si algo es correcto y lo harían todas las personas correctas. De esa manera yo podría saber si está bien lo que voy a hacer o si está mal. Y claro, podemos intentarlo. Podemos eh, ser buenos si queremos. Pero ¿qué pasa? Sabemos en la actualidad
que aunque podamos pensar y aunque sabemos lo que es bueno, no hacemos eso. Como dice Hobbes, el hombre es malo por naturaleza. Somos malos, somos como lobos, somos lobos para otro hombre. Eso nos lleva a que aunque sepamos lo que es bueno, no lo hagamos. Y entonces cometemos muchas faltas y rompemos las reglas. Reglas que no necesitarían estar ahí si pensáramos y aplicáramos lo correcto. Y lo principal, lo que más nos motiva a romper esas reglas es el dinero. Mayormente, más que el placer, más que los placeres como, no sé, tener posesiones, tener poder, nos motiva el dinero. El humano quiere más dinero. Tal vez no lo necesita, pero quiere más dinero. Y eso es uno de los principales causantes de que rompamos las reglas. Por eso menciono acá que somos como niños. Nosotros, sabiendo lo que es malo, necesitamos que haya alguien o algo que nos diga lo que debemos hacer. Podemos usar nuestro propio razonamiento, pero no lo aplicamos. Somos seres pensantes, pero nos dejamos llevar por las emociones. Somos como unos niños. Necesitamos que alguien nos diga lo que debemos hacer y que también haya castigos. Así que sí, necesitamos los códigos éticos, porque sin ellos, las personas inescrupulosas las romperían, aunque sepan que no deben hacerlo. Los códigos éticos son muy importantes para un profesional, porque si no existieran, el profesional haría lo que quiera por su propio beneficio. A continuación trataremos sobre los aspectos en desacuerdo. Bien. En cuanto a esta parte de los aspectos en desacuerdo, hablaré en cuanto a los códigos del CIP. Es necesario mencionar que al ser un listado de artículos de aplicación ética rigurosa, es complicado estar en desacuerdo con la mayoría de los enunciados, pues traspasan y llegan hasta el aspecto legal. Sin embargo, consideraremos dos artículos en específico. El primero, el 33, que menciona que es una falta el que los ingenieros puedan aceptar trabajos que requieren estudios y experiencias ajenas a los suyos, y que únicamente se limiten a los que están calificados. A grosso modo, para esclarecer la posición en contra, es posible mencionar que hoy en día la mayoría de empresas o industrias buscan profesionales de desempeño multidisciplinario, siendo así que aunque no esté plenamente capacitado para un trabajo, puede darse la oportunidad de indagar, investigar y aportar en la medida en que no se vea afectada los rendimientos o resultados de un proceso. De manera que el ingeniero no se le restrinja al permanecer solamente en su área de conocimiento, pues es un profesional cuyas habilidades le permiten la actualización constante de saberes y desarrollo perpetuo de pericia. En cuanto al artículo 42, entre lo mostrado, menciona que no se deben emitir juicios ni hacer públicos cargos de actuación en contra de colegas, que es indispensable previamente la presentación del caso al Colegio de Ingenieros, y que además se presencia una afección que llegue hasta requerimientos legales y que afecte además el bien público. Este caso puede analizarse desde dos filosofías. Es innato que los artículos en su mayoría se rigen bajo la idea del deber. Podemos enunciar entonces que hay una subfilosofía implantada, lo que a previo accionar debe someterse a un juicio interno para determinar en qué medida nuestras decisiones se basan en el deber, que se rige por las leyes morales y leyes del Estado, relacionándose más plenamente con el primer categórico de Kant. No obstante, ¿en qué medida nuestro accionar puede afectar la felicidad de uno u otro individuo? El utilitarismo apoyaría a la idea de que es mejor tomar decisiones que otorguen la mayor satisfacción y felicidad a un número mayor de individuos, maximizando los resultados por encima del deber. ¿Podría un ingeniero, a través de actos no plenamente éticos, pero viables de algún modo, generar buenos resultados en una empresa, beneficios para sí mismo y un mejor sustento para su hogar? ¿Salir impune sabiendo nosotros que no cumple con los códigos éticos del CIP? Nuestro deber, bajo la filosofía de Kant, bajo los mismos parámetros del CIP, sería emitir juicios por incumplimiento de las normas. El utilitarismo, en cambio, nos haría mantener un silencio cómplice. El pago sería la infelicidad propia y el disgusto, pero la felicidad máxima de un número mayor de personas. De decir lo que uno sabe podría implicar consecuencias terribles para los involucrados. ¿Qué se debe hacer? Finalmente es decisión de uno cumplir con el deber como ingeniero,
o como individuo empático y comprensivo que busque la mayor felicidad de las personas. Termino con esta exposición. Muchas gracias a todos los oyentes. Hasta una nueva oportunidad.